Señora Muñoz, le agradezco la preocupación genuina por mi persona, pero estése tranquila que yo estoy muy bien. Gracias. Mire, señor Cuerpo, usted ayer afirmó en el Senado que el Gobierno respeta profundamente los procedimientos judiciales. ¿En serio? Claro, es que usted dice esto, pero hay ministros que hablan de lawfare, otros, como el ministro Puente, incluso hablan de un golpe de Estado judicial para hacer caer al Gobierno. Yo suelo preguntarle y usted no suele contestarme, así que hoy le hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la postura del Gobierno? ¿La suya, de que hay que respetar los procedimientos judiciales, o la de ministros del Gobierno que atacan al Poder Judicial? Porque, claro, ambas opciones son incompatibles. Usted lo ve, ¿no? ¿Va usted a desautorizar hoy aquí, en sede parlamentaria, a esos ministros, o su postura solo es simple fachada? Vicepresidente primero. Sí, gracias, presidenta. No deja de resultar curioso, señora Muñoz, que después de 2 años sin hacerme absolutamente ninguna pregunta con respecto a los temas relativos a mi ministerio, ahora que han cogido carrerilla, resulta que lo que sucede es que no les gustan mis respuestas, señora Muñoz. Pero más allá de esto, y respondiendo a la pregunta que ha registrado usted hoy aquí en el Congreso, una pregunta muy sencilla, tengo que decirlo, es si pienso contestar a alguna pregunta. Mi respuesta es que sí, por supuesto, seguiré haciéndolo, como lo he hecho hasta ahora, lo mejor que sepa y que pueda. Muchas gracias. Señor Cuerpo, me deja usted preocupada, porque entonces es que ni sabe ni puede contestar, nunca contesta lo que le pregunto. Claro, mire, usted nunca responde a mis preguntas. Claro, en el fondo le entiendo, porque de verdad, yo a usted le veo muchas veces esquivar, saltar, rodear la verdad, mentir por otros. A veces reconozco que de verdad incluso lástima. La semana pasada, hace 2 semanas, el señor Sánchez le dejó a usted aquí solo defendiendo el fuerte mientras registraban durante más de 10 horas la UCO en la sede de Ferraz. Y desde entonces ustedes han dicho lo mismo, que nadie conocía las andanzas de la señora Leire ni de la cloaca y que de haberlo hecho no lo hubieran tolerado. ¿Pero cómo que no lo han tolerado? Si lo han pagado. Si ustedes lo han pagado, si han pagado la cloaca de Ferraz, si han pagado incluso seguimientos a una juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez al colegio de sus hijas. Ustedes llevan 1 año mintiendo, diciendo que nadie conocía a la señora Leire Díez, pero realmente todos la conocían, todos hablaban con ella, Ferraz la pagaba e incluso la recibían en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado. Con ustedes la corrupción empieza y acaba igual. Cuando comienzan las investigaciones periodísticas, ustedes dicen que todo son inventadas, fango, bulos. Cuando comienzan las investigaciones judiciales, ministros hablan de lawfare, de prevaricación. Cuando conocemos los sumarios, entonces ya suben un peldaño más. Y ya incluso empiezan a aferrarse a que hay una especie de golpe de Estado para derrocar al Gobierno. Les queda un último peldaño. Reconocer que lo que llevan negando durante estos años es verdad, pero justificarlo diciendo que es que todo vale con tal de que no gobierne la derecha. Mire, señor Cuerpo, un inocente que descubre toda la corrupción que le rodea en su partido y en su Gobierno hace mucho tiempo que hubiese dado explicaciones, dimitido y convocado elecciones. Nadie mínimamente decente que vive en toda esta degradación institucional puede hacerlo como si no pasara nada, intentando hacer que no ocurre nada. La huida hacia adelante solo delata más al culpable. Y solo tienen 2 caminos, elecciones y decencia, señor Cuerpo. Muchas gracias. Presidenta, señora Muñoz, le agradezco la preocupación genuina por mi persona, pero estése tranquila que yo estoy muy bien. Aparte de esto, resaltar sinceramente que, como cualquier otro ciudadano, evidentemente mi actitud ante este tipo de comportamientos que puedan estar fuera de la ley o comportamientos irregulares es una actitud de indignación. Y, por supuesto, que es una actitud como servidor público también de incomprensión y, por supuesto, reconocerlo también en cierto modo de rabia. Y ante esta actitud que podemos compartir con muchos, con la mayoría, con la gran mayoría de los ciudadanos, nos debemos como responsables públicos de actuar. Actuar, por ejemplo, reforzando nuestro marco normativo para erradicar este tipo de comportamientos, como estamos haciendo, por ejemplo, con el Plan de Lucha contra la Corrupción. Actuar también reforzando, por supuesto, a las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como están haciendo tanto el ministro del Interior como el ministro de Justicia. Actuar, por supuesto, con un elemento de colaboración y de transparencia para que toda la información que está a nuestra disposición pueda servir para llevar adelante cualquier procedimiento que esté abierto en el marco de la justicia. Actuar con la mayor contundencia posible, en definitiva, señoría. Pero todo esto tiene que darse, y esto es esencial, en un marco de respeto a la justicia, a su actuación y a sus tiempos. Y este respeto exige por parte de todos los poderes públicos que no se realicen juicios paralelos y que se respete también, por supuesto, la presunción de inocencia en esta Cámara. Lo que no podemos, señoría, es en esta misma Cámara realizar una actuación día tras día que lleve a que la ciudadanía esté totalmente alejada, porque lo único que percibe es
ruido. Intentemos añadirle algo más a la discusión que estamos teniendo con elementos que puedan ser de su interés. Déjenme, por ejemplo, añadir una nota adicional a la única nota que están tocando ustedes en los últimos meses, señalando, como ya dijo el presidente del Gobierno, que vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio. Se lo dejo anunciado, que a lo mejor es incluso de su interés. Muchas gracias. Usted quiera. Es decir, señor Cuerpo, que usted se pone muy indignado, pero no exige ninguna responsabilidad a sus corruptos. Llevaba usted 2 años y medio llorando por las esquinas porque le preguntábamos poco, y ahora que le preguntamos cada semana no contesta nada. Voy a intentarlo. ¿Hace este Gobierno algo por los trabajadores cuando el salario medio neto de impuestos e inflación es un 3,4% menos que cuando gobernaba el PP, o tienen que juntar varios trabajos para hacer un sueldo digno? ¿Hace el Gobierno algo por los empresarios a quienes tiene sometidos a asfixia burocrática y regulatoria, a infierno fiscal? No pueden poner en marcha ningún proyecto de inversión porque usted no les da conexión a la red eléctrica. ¿Hace el Gobierno algo, en fin, por los españoles, o se pasan el día ustedes corrompiéndose? Muchas gracias, presidenta. Evidentemente, señor Marín, me permitirá que haga una lista no exhaustiva, porque sería imposible en 2 minutos y medio, de las actuaciones que ha hecho y que está haciendo el Gobierno en favor de trabajadores y empresas. Para empezar, una red de protección frente a la pandemia, 3,5 millones de trabajadores protegidos por los ERTE, 140.000 millones de euros movilizados gracias a los avales COVID. Siguiendo por una subida del 66%, 8 subidas del salario mínimo interprofesional. Siguiendo, por supuesto, por un blindaje de las pensiones que suben con el IPC. Siguiendo, como no puede ser de otra manera, por la canalización de 80.000 millones de fondos europeos a la economía española, a proyectos específicos de inversión de nuestras empresas, que han llegado a 1,5 millones de beneficiarios, el 70% de ellos microempresas y pymes. Y siguiendo, por supuesto, por una agenda reformista ambiciosa. Reforma laboral, ley Crea y Crece, ley de startups, ley de formación profesional, lo que conlleva récord en creación de empleo, esos más de 22 millones de afiliaciones, más de medio millón nuevo de afiliaciones cada año, récord también en número de trabajadores, de estudiantes de formación, de plazas de formación profesional, récord, por supuesto, en creación de empresas. Hablaba usted de creación de empresas, hemos pasado de crear 8.000 empresas al mes, ha subido un 60% a crear más de 13.000 empresas al mes, gracias a las políticas de este Gobierno, señoría. Por lo tanto, una agenda de modernización, transformación y refuerzo del bienestar. Muchas gracias. Señor Marín. No, señor Cuerpo. Por su culpa fuimos los peores en la pandemia. Perdimos 11 puntos de riqueza. Por su culpa fuimos los últimos en la recuperación de toda Europa. Usted es vicepresidente, sí, señoría, usted es vicepresidente de un Gobierno colapsado, de un Gobierno corrupto que no genera bienestar. Es decir, no son decentes ni son buenos gestores. Mire, los representantes de los empresarios y trabajadores en la memoria 2025 del CES han concluido que la vivienda y el mayor coste de la vida ha roto el puente entre crecimiento económico y bienestar social. Es lo que llevamos tiempo diciéndoles, que pese a su triunfalismo los españoles viven mucho peor. Ustedes han creado una economía de salarios bajos, de productividad estancada, de precariedad, intervenida hasta la extenuación. Cada vez nos alejamos más de la riqueza de los países punteros. Su crecimiento no es transformador. Han dilapidado los fondos Next Gen. Su crecimiento no es sano ni sostenible. Crecemos por acumulación de gente, por su gasto público descontrolado. No crecemos porque seamos más productivos, y condenan a todo el mundo a un salario mínimo. Y nosotros proponemos hacer las políticas que nos permitan hacer que el salario medio de los españoles de 32.000 euros alcance los 50.000 euros para mayor bienestar y progreso. En esta situación, señor Cuerpo, ustedes solo ofrecen a los españoles más parálisis y más corrupción. Tengan al menos la honestidad de preguntarles y llamarlos a las urnas. Vicepresidente primero. Gracias, presidenta. Señoría, época 14-18, la subida del salario real neto, es decir, teniendo en cuenta impuestos, en torno al 1%. 18-24, 3,5%. Ese es el resultado con pandemia, con crisis de inflación y con guerra en Ucrania de por medio. Además, protección frente a las consecuencias de la guerra en Irán, 5.000 millones para sectores y trabajadores. Además, protección a los agricultores frente a las borrascas, 2.800 millones. Y además,
ganancia en derechos, aumento, por supuesto, de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 19 semanas, aumento también en derechos cuando miramos el récord en número de becas y, por supuesto, en presupuesto asociado a las becas, reducción del número de familias que llegan con dificultad a final de mes con respecto a su época, señoría, en más de 6 puntos. Esta es la realidad del día a día de las familias. Más allá de esto, ya lo hemos dicho muchas veces, reconocemos que queda espacio, queda todavía, por supuesto, quedan retos por delante, entre ellos el reto del acceso asequible a la vivienda, en el cual estamos ocupados y preocupados por parte del Gobierno y esperaríamos que así fuera también por parte de la oposición, sobre todo allí donde gobiernan, en las comunidades donde tienen competencias. Muchas gracias. Señor ministro, venden ustedes un falso éxito, un espejismo de crecimiento que ni ustedes mismos se creen, publicidad pagada en todos los medios internacionales, turnés por todos los países para tratar de modificar la opinión pública. Han llegado incluso a cambiar los mecanismos de cálculo del INE para falsear los datos reales de la inflación. Y ustedes venden exclusivamente los datos macros de España y no es raro que en volumen crezcamos. Han metido ustedes en los últimos 5 años a 5 millones de extranjeros en España. Por eso, con ustedes las élites están encantadas, desde Goldman Sachs hasta el IBEX. Todos viven con ustedes un momento dorado. Los grandes fondos de inversión hacen máximos beneficios. Con ustedes viven una época dorada. Sin embargo, los españoles de a pie, el currante, no ven ese espejismo que ustedes venden. La realidad es que España es líder en pluriempleo. Llegar a fin de mes es una odisea. Llenar la nevera es prácticamente imposible. En España ya se consume, a pesar de tener más población que nunca, se consumen menos verduras frescas, menos pescado fresco, menos aceite de oliva, porque los alimentos sanos, la dieta mediterránea, es absolutamente inalcanzable. Se consume más pasta, más aceite de girasol, porque el poder adquisitivo de los españoles cae en picado. La vivienda. Es que hoy en día cuesta lo mismo una habitación lo que hace 10 años costaba una casa completa. Esa es la realidad de los españoles. Es que el 70% de los menores de 34 años tienen que vivir con sus padres. Señor ministro, su realidad económica es un puñetero desastre. Y ustedes se empeñan en vender maquillaje que los españoles no ven y que no les da de comer. ¿Cuándo van ustedes a dejar de mentir? Presidente primero. Gracias, presidenta. Señor Figaredo, su pelea con las cifras no es otra cosa que una pelea con un diagnóstico unánime de organismos nacionales e internacionales. Es una pelea, por ejemplo, con la Comisión Europea, que señala año tras año que España es el líder, no solo en crecimiento, sino también en creación de empleo entre las grandes economías europeas. Es una pelea con el Fondo Monetario Internacional, que señala que España está creciendo, entre otras cosas, liderado por un vector de consumo privado y de inversión privada, que son las dos grandes fuerzas de crecimiento a corto plazo y que resalta además la fortaleza del mercado de trabajo y, escuche bien, señor Figaredo, la inmigración como factores de crecimiento. Es una pelea con la OCDE, que señala la fortaleza en la recuperación de la renta disponible de los hogares. Es una pelea con el Financial Times, que señala que España está liderando en recepción de inversión extranjera directa a nivel internacional. En definitiva, lo que subyace detrás de todo esto, señoría, es una pelea con unos datos que desmienten su diagnóstico, que desmienten su narrativa y que desmienten sus políticas. Nosotros aceptamos estos retos que quedan, pero también señalando que la hoja de ruta se está demostrando eficiente para seguir avanzando y teniendo un claro reto, un claro programa para afrontar estos retos por delante, entre ellos, como he dicho anteriormente, el de la vivienda. Cuando quiera. Las élites, en definitiva, están encantadas con ustedes, efectivamente, mientras que el español de a pie cada día paga más impuestos, cada día le es más difícil llegar a fin de mes. Y no es raro que usted haga esa lectura, porque viven ustedes totalmente desconectados de la realidad. Ustedes, en ese Consejo de Ministros que día a día avala todas las locuras del gobierno que vemos, que avala la corrupción del gobierno, esa corrupción abyecta, ese latrocinio sistemático a los españoles, el caso Leire, tratan ustedes de manipular a los jueces y todo esto lo avalan ustedes, esas mentiras las avalan ustedes y usted en concreto, que colabora con este Consejo de Ministros. Dejen de mentir. Primero cuando quiera. Sí, señor Figaredo, entiendo su incomodidad. Ahora resulta que está fundamentado y objetivado que las energías renovables son un factor de competitividad para nuestro país,
son un factor además de atracción de industria, atracción de inversión, son un factor de incremento de nuestra soberanía energética, como estamos viendo frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Ahora resulta también que la inmigración es un factor claro de crecimiento, incluso en términos per cápita, como ha señalado el Banco de España, e incluso de mejora de productividad, como señalan estudios, por ejemplo, de la Universidad de Alicante. ¿Y cuál es el vector de incomodidad? Pues que esto, como he dicho, cuadra mal con una agenda que tienen, por ejemplo, ya desplegada en algunas comunidades autónomas de la mano del Partido Popular, por ejemplo, en Extremadura, en mi comunidad autónoma, una agenda que va en el sentido contrario, de desaprovechar la mayor ventaja competitiva que tiene Extremadura, como es la presencia en un factor clave como son las energías renovables, desaprovechar el capital humano y hacer, en definitiva, que Extremadura sea cada vez más pequeña, más empobrecida y que esté más aislada. Señoría, nosotros, por nuestra parte, lo que vamos a hacer es seguir remarcando la agenda que tenemos y la eficacia y el impacto positivo que está teniendo esta hoja de ruta en los españoles, trabajadores y empresas, y esperemos que en algún momento, ¿por qué no?, incluso poder contar con su voto positivo en alguna de estas medidas que favorecen a los españoles.